y después vamos a reflexionar sobre lo que aprendimos de lo leído, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la teoría del conocimiento? Bueno, según la teoría del conocimiento, es una rama de la filosofía centrada en el estudio del conocimiento humano. Dependiendo de la perspectiva académica específica, este término puede considerarse sinónimo de la nociología, que viene siendo el mismo término, solo que en otro nombre, dedicada al estudio de la naturaleza, del conocimiento y su origen y sus límites. Bueno, según ahí, ¿qué quiere decir esto? Que la teoría se basa en el conocimiento de cada una de las personas, ya sea conocimiento matemático, conocimiento filosófico, y es ahí donde entra también la ciencia eh, desde su perspectiva, siendo primero la teoría, de ahí poniéndola en práctica y así sacando la hipótesis también. En estos casos puede usarse como sinónimos a la epistemología, que se centra en el estudio de las circunstancias históricas, psicológicas o sociológicas en las que obtiene el conocimiento, así como en la estrategia empleadas para justificar lo inválido. El conocimiento humano es un tema abordable desde muchas artistas posibles y cuya naturaleza es difícil de, de es difícil de decir que es mucho más fácil de clasificar. De esta manera, el estudio del conocimiento, por un lado, reflexiona sobre sus características y sus conocimientos de aparición. Por otro lado, la disciplina orden el conocimiento en base a las limitaciones, requisitos, formas o mecanismos que se emplean para convalidarlos, diferencia el conocimiento de la fe y de la fantasía o el error. Bueno, aquí mismo dice que a base de la disciplina también que tenemos que tener base, nosotros queremos tener el conocimiento, ¿verdad? Porque, como podemos decir, un ejemplo matemático de una fórmula, si primero no podemos llegar al problema, sacar la teoría de dónde viene y así poder llegar a una solución del problema. Pues, en teoría, ¿verdad? Eso es lo que se caracteriza esta parte de esta sección de la filosofía, que estudia el conocimiento humano, es más amplio, quiere decir que lleva un poco de todas las secciones, solo que, solo que este hecho viene también a partir de, del ser humano, ¿verdad? Desde dónde fue creado eh, la teoría. Pues según Aristóteles. Aristóteles fue quien ya tenía planeado esta teoría, solo que fue hasta la Edad Moderna que se dio como que en sí una sección, ¿verdad? Bueno, ¿queda un poco claro o hay alguna duda, pregunta? Ok, solo le haría le agregaría algo yo, la epistemología, ¿La? la epistemología, que usted creo que lo mencionó, es en sí lo que usted estaba hablando, el conocimiento, la de la gnosología, que se trata sobre el origen del conocimiento o conocer el conocimiento, que se redunde, pero la epistemología es eso, es saber de dónde viene el conocimiento y si en verdad es cierto. Entonces, sabiendo eso, Marlene, le vamos a preguntar algo. Marlene, ¿por qué cree que es importante la epistemología aplicada a la ciencia? Para mí sí debe de ser muy importante porque a base de eso es donde podemos obtener la verdad.
Exactamente. Nosotros actualmente vivimos en una época, esto abundando un poquito, aprovechando que estamos solo, bueno, ya entró Mail, solo estamos nosotros cuatro. Ahorita nosotros vivimos en un momento donde las personas quieren volver a los tiempos de antes, a la época medieval, donde en la época medieval todo eran creencias. Incluso muchas mujeres se les asesinó, se les quemó en una hoguera, solo por creerlas que eran brujas y quizás tenían conocimientos nada más de hierbas, que el eucalipto curaba, que si usted usaba un té de manzanilla se curaba el estómago, eso, tan, que a nosotros nos parece algo tan normal. Pero aquel tiempo, si una mujer decía tener ese conocimiento, se la acusaban de bruja. Actualmente estamos viviendo en eso. Imagínense con eso de la ideología de género, no sé si ustedes han escuchado algo de eso, que en Honduras todavía no está tan fuerte, pero va a llegar eso acá a Honduras. Ya llegó más o menos, pero no pegó tanto de las feministas, que incluso estaban cantando el himno de las feministas. Entonces, el problema con eso es que están negando la ciencia, están negando lo que ya existe, lo que ya se demostró, están negando la biología y diciendo que el género no es nada más que algo que se inventó, que no existe en realidad, que no importa que una persona nazca, perdón, con rasgos femeninos, con rasgos masculinos, que de pequeño ya se distingue que una niña es niña y que un niño es niño, para ellos no. El que haya nacido así no significa que sea hombre o mujer, entonces se está volviendo otra vez al oscurantismo y evitando lo que usted decía, evitando saber lo que es verdad y lo que no, a pesar de que si se le hace un estudio a una persona, digamos, a una persona que quiere cambiar de sexo porque él ya sabe que es hombre, él ya sabe que es mujer, pero siendo mujer se quiere volver hombre o siendo hombre se quiere volver mujer, pero ellos dicen que no, que eso es solo un constructo social, así le dicen ellos, que alguien les inventó que tenían que ser mujer porque sí. Y ahorita es importante, ahorita porque, como le digo, estamos retrocediendo y estamos negando el conocimiento que ya se tiene. En vez de avanzar, estamos retrocediendo. Tiene que ser un aporte nada más. Jonel me preguntaba si puede presentar. Sí, 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 sí puede presentar, ningún problema. Eh, ya está listo para compartir. Si quiere, puede comenzar. Meili, después de Jonel se seguiría usted con su tema. No sé si está preparada. Ahorita le damos el tiempo a Jonel. Bueno, buenos días compañeros y maestro presente. A mí me tocó hablar pues del tema de la ética en la filosofía. Eh, Mister, no sé si se está pues, compartiendo la pantalla. No, fíjese, no se está compartiendo. Ah, Y es que ajá, tiene que autorizarme usted para poder compartir la pantalla. pero no me ha salido. Mire, lo voy a hacer acá. Pruebe ahora. Sí, ya. ¿Ya se ve? Sí, ahora sí. Bueno, como les decía, a mí me tocó hablar de la ética en la filosofía. Muchos se preguntarán qué es la ética. Y pues dice que la ética es el estudio que se centra en la sociedad y en los comportamientos humanos. O sea que la ética en sí estudia cómo nos comportamos ante los problemas o ante un grupo de una sociedad y pues para cómo, eh, saber cómo estar y afrontar a esa sociedad para poder encajar. De eso se trata en sí la ética. Y ya después sigue que es la ética en la filosofía. Y dice que la ética en la filosofía es una disciplina que se enfoca en el estudio de la moralidad y en los valores humanos desde una perspectiva filosófica. A diferencia de otras disciplinas como la teología o la psicología, la ética filosófica no se basa en la autoridad de una transición o en la investigación empírica, sino en la reflexión y en el análisis crítico. Este, después, digamos que pues la ética en la filosofía y la moral pues van agarradas de las manos.
Y dice que la ética en la filosofía se preocupa por la moralidad, pero no es lo mismo que la moral. La moral se refiere a las normas y los valores que una sociedad o cultura practica. No, no, perdón. Eh, eh, ah, perdón. Una cultura particular considerada como correcta o incorrecta. O sea que en sí eh, no es lo mismo moralidad que moral, ya que pues la moral, como decía acá, este, no tiene como que mucho en sí un parecido. O sea que las dos estudian cosas muy diferentes. Ella se va a lo más filosófico y la moral solo se centra más en lo ético que uno hace. Y pues dice, lo otro es, ¿cuál es la importancia de la ética filosófica? Dice que la ética filosófica es muy importante porque nos ayuda a entender las bases teóricas y conceptuales de la moralidad y los valores humanos y nos brinda una comprensión más profunda de nuestras propias creencias y valores. Eh, bueno, esta sería la presentación. No sé si tienen alguna duda para pues respondérselas. ¿Alguna de las compañeras que tenga alguna duda? Bien, añadiendo algo a su presentación, Jonel, eh, le preguntaría, yo creo que usted me va a poder responder, eh, ¿por qué se dice que nosotros tenemos que hacer algo que sea moral y ético? ¿Qué relación tendría hacer algo? Y cada vez que decimos que hacer algo moral y ético, nos referimos a que es algo bueno. Algo moral y ético es algo bueno. ¿Me puede dar el ejemplo de algo que sea moral y ético a la vez? Bueno, un ejemplo sería como de que usted, su trabajo, pues, es dar clases, enseñar, y pues sería algo como de que usted un día, pues, no quiera dar su clase y pues solo nos deja algo, pero en sí no nos está enseñando lo que usted tiene que realmente impartir. ¿Me explico? Porque ahí estaría haciendo una falta de ética y moral y estaría faltándole el respeto hacia su trabajo, hacia su moral, porque eh, no está enseñando ni está compartiendo lo que realmente tiene que dar a entender. Digo, en sí, eso sería un ejemplo. U otro ejemplo también sería como las personas que estudian ser abogado, que pues muchos abogados en sí se van más por el dinero que por defender a una persona realmente. Y ahí es donde nace la corrupción y la injusticia, pues la injusticia de culpar a personas que pues claramente no son culpables. Esas serían unos ejemplos de la ética y moral. En sí que tenemos que respetar nuestra ética como persona y como lo que elegimos estudiar en cualquier ámbito Le social. ayudo con ese adhesivo. Correcto, tiene razón. Vean que eso es bien complicado porque existen varios casos donde aunque el acto que alguien haga no sea ético ni moral, pero es legal. Un ejemplo, eh, hace mucho tiempo existía la esclavitud y era legal. Se podía hacer, alguien podía tener esclavos, incluso había leyes que decían, sí, está bien, ustedes lo pueden hacer. Y nosotros sabíamos que eso no era ni ético ni moral. ¿Por qué? Porque era otra persona. ¿Cómo alguien puede tener de esclavo a otra persona? Aunque
Actualmente casi lo somos. ¿Por qué? No es como antes, porque antes usted era esclavo o nosotros podíamos ser esclavos en aquel tiempo, pero nuestro dueño, porque era dueño, nos tenía que dar techo, comida y alimentación. De vez en cuando sí les pegaban a los que eran esclavos, pero le daban todo eso. Actualmente no. Pero lo que hicieron fue que liberaron a los esclavos y los hicieron que trabajaran y le pagaban, no le pagan lo suficiente como para que puedan ser dueños de esclavos como eran antes, sino que le pagan lo suficientemente poco como para que no dejen de trabajar. Y encima él tiene que comprar su propio vestuario, su propia comida, su propio techo, su propio todo, y prácticamente termina siendo esclavo de un trabajo. Y si una persona no se maneja bien en el tema financiero, que es como nos controlan ahora, va a ser esclavo toda su vida. Va a estar en esa nueva esclavitud donde lo que nos hace falta para ser libres es dinero. Y el que tiene el dinero puede ser prácticamente dueño de otras personas. Y es legal. Es más, imagínense que ahora existe una ley para los bancos de donde a usted no le piden que usted pague solamente lo que debe, a usted le piden intereses y le piden interés sobre interés. Hay un estudio que hace poco lo hicieron, que una persona que saca 5.000 lempiras, digamos, con su tarjeta de crédito, si no paga, dentro de 2 o 3 años, esa deuda ya no son 5.000 lempiras, son casi 30.000 lempiras. Y es legal. Y el banco está ganando dinero de dinero que no tuvo, o sea, está sacando 25.000 lempiras de ganancia cuando a usted solo le prestaron 5.000. Y eso es real, y eso pasa, y por eso es que nosotros a veces nos cuestionamos cómo algunos bancos, y creo que algunos de ustedes han escuchado historias, que le quitan las casas a las personas. Cuando una casa, digamos, de 300.000 lempiras, usted la viene pagando en 30 años y pagando casi el triple o hasta el cuádruple de lo que vale, más de 1 millón de lempiras. Entonces ahí viene lo ético y lo moral, que no porque sea legal, sea ético y moral. Entonces, en nosotros que sabemos y que estamos estudiando esto, no sé si ustedes sabían ya sobre ética y moral o sabían la diferencia, podemos hacer la diferencia. Y por eso es que estudiamos este tipo de cosas, que después se nos olvida. Después decimos, "Ah, sí, yo voy a estudiar derecho, voy a estudiar administración de empresa, incluso voy a estudiar enfermería". Y de la ética y moral se menciona, es más, se lleva como una clase en la universidad, pero solamente se menciona, porque en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es practicar nuestros valores, o sea, lo que nosotros nos enseñaron en casa. Y ya traemos la concepción en nuestra cabeza de lo que es ético, lo que es moral. Y aparte tenemos otra ventaja, que la mayoría de nosotros crecimos en un hogar religioso y a veces no tan religioso de ir a un templo todos los días o ir a un templo todos los domingos, pero sí tenemos una noción de Dios y tenemos una noción de lo bueno y lo malo. Entonces, la filosofía también se encarga de esa parte, que es el tema que vamos a ver hoy, de la fe y la filosofía. ¿Qué relación tiene la fe y la filosofía? Que casi no le mencionan filosofía como tal cuando se habla de religión o de fe, sino que le hablan de la razón y se hacen esa separación de la razón y la filosofía, pero más que todo la razón y la fe. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la razón? Vamos a ver un videito, les voy a compartir un video acá que habla sobre eso, 4 minutitos, y después entre todos lo vamos a discutir. Antes de ir al video, Paulina, eh, hablé con la profe Merle, me dijo que usted iba a enviar un video de su tema. Envíemelo, lo puede enviar por WhatsApp, así como alguno de otros de sus compañeros me han enviado alguna que otra tarea por ahí. Me lo puede enviar por WhatsApp y si no puede, entonces me escribe y me lo sube al Drive. Pero sí tiene que ser en esta semana porque ya esta semana cerramos eso, ¿verdad? Ya solo hacían falta ustedes de exponer. Mailing me dijo que tenía un problema, por eso salió. Entonces, me lo envía, por favor. Cualquier duda igual me puede escribir. Bien, les comparto entonces
el video corto de fe o razón. Vamos a ver cuál es la diferencia. Me dicen si se escucha, por favor. Que muchos piensan no es un tema moderno, por más de que en este periodo se planteó formalmente. Lo que pasa es que conforme se ha ido desarrollando la cultura occidental, la hegemonía de ambos tipos de convicción. ¿Se escucha, jóvenes? Sí, mister, sí se escucha. Listo, continuamos. En primitiva, probablemente, las explicaciones del cosmos estaban muy ligadas a las creencias mágicas. Luego, en la época de la antigua Grecia, la razón llegó por fin a superar al culto religioso. En la Edad Media, la religión nuevamente se impuso como la verdad. Después, en la modernidad, la razón a través del desarrollo de la ciencia regresó al primer lugar del saber colectivo. Y ahora, en el posmodernismo, aún no damos por definido el ganador, porque por un lado ya no nos creemos que la ciencia puede todo, y por otro lado cuestionamos tanto la religión que se nos hace imposible, como en otras épocas, creer sin ver. Esto es solo para entendernos bien. La fe y la razón son dos tipos de convicciones en las que los seres humanos solemos encontrar refugio. Es lo que nos ampara y nos configura, lo que en cierta medida nos impone un sistema de valores y nos da una visión muy particular del universo y de la existencia en sí. Por el lado de la fe, no me estoy refiriendo a ninguna religión en particular, sino a la creencia de que existe una dimensión sobrenatural que la ciencia no puede explicar, y la única forma de acercarnos a ella es a través de la intuición. Para fines prácticos, desde ahora hablaré de la fe en el marco del irracionalismo, que es el planteamiento de que el conocimiento racional, si bien es importante, debe estar en un segundo plano, dado que no es capaz de explicar las verdades más elevadas. Por el lado de la razón, me voy a referir al racionalismo en términos amplios. No quiero, por tanto, precisar en derivados como el positivismo o el cientificismo. El término racionalismo por el pensamiento que invalida la posibilidad de aquello que no pueda ser probable o susceptible al raciocinio, lo que en lenguaje chabacano equivale a decir: si no puedes probar la existencia de Dios, entonces Dios no existe. A favor del irracionalismo, Miguel de Unamuno diría: yo creo en Dios porque creo a Dios. Esto puede poner los pelos de punta a un racionalista, porque su convicción está puesta únicamente en las cosas racionales. Crees en el sol porque experimentas el sol. Saben que existe el aire porque respiran el aire. Afirman que existen los planetas porque los han visto por un telescopio, o alguien los ha visto y se los ha contado. Pero un irracionalista te podría decir: hey, tú dices que mis creencias son improbables. Está bien, pero yo te pregunto, ¿qué probabilidad de verdad te encuentras en lo perceptible? ¿No cabe la posibilidad también de que los sentidos nos den una visión distorsionada de la existencia? Recordarás que hemos hablado de esto en un video previo llamado ¿Sabemos qué es la realidad? Y ahí planteábamos cuestiones insospechadas como la hipótesis del solipsismo, simulismo y el universo de los 5 minutos de Bertrand Russell. Y en efecto, la ciencia no puede explicar preguntas como ¿qué pasa con nosotros después de la muerte? O cómo las personas tenemos una personalidad tan diferente unas de otras, o qué es la conciencia. Volviendo a la frase de Unamuno, creo en un Dios porque creo a un Dios, no parece ser una afirmación muy descabellada. Después de todo, creemos en el arte porque creamos arte. Crear en un Dios y aferrarnos a esta idea es asimismo una forma de salvarnos de nosotros mismos de un vacío de la desesperanza. Es totalmente irracional, pero por el contrario, es un ejercicio humano, que aparentemente se ha practicado desde el principio de los tiempos. Sin embargo, desde el punto de vista del racionalismo, no existen realidades que no puedan ser explicadas por la razón, sino realidades que aún no han sido explicadas de modo racional. Así que el aparente vacío científico existencial eventualmente será rellenado. Por lo tanto, no sería ni siquiera ético invertir el tiempo creyendo o alimentando lo sobrenatural, cuando de lo que se trata es de unir esfuerzos por el bien de la humanidad. Ahora bien, el irracionalismo, no sin cierta razón, paradójico, afirma que muy probablemente nunca lleguemos a abarcar todo de un modo racional. Después de todo, la razón humana es parte del universo y no al revés. Pero el racionalista, con cierta irracionalidad, contestaría que esto no impediría que la mente humana esté en posibilidades de semejante comprensión, porque hay que tener fe en eso. Quizá lo más saludable sería una postura de complementariedad, lo que implicaría que tanto la fe como la razón no niegan la posibilidad de conceder ciertas licencias. Por ejemplo, hace años, cuando tenía cierta cercanía al budismo, escuché un pensamiento que me abrió la mente. Los budistas creían que sus enseñanzas no eran un dogma de hierro, incuestionable, o que no se puede corregir. Ellos predicaban su sabiduría como un camino o un método, si queremos hablar desde el punto de vista racional.
un método para alcanzar la felicidad y la armonía que creían funcionaba. Pero admitían a su vez que si la ciencia en algún momento de la historia era capaz de descubrir una forma más directa y efectiva de hacerlo, no tendría sentido no dar un paso al costado. Pero hasta que eso ocurra, aquí tienes un conjunto de creencias. Desde este punto de vista, la ciencia y la fe deberían estar al servicio de las personas y no al revés, aunque eso para algunos fundamentalistas resulte un exceso humanista. Es decir, para los cientificistas la ciencia tiende a ver al hombre como una parte cada vez más insignificante del cosmos. Y a su vez, ciertos grupos religiosos dicen que la humanidad no tiene valor si no es entendida como el derivado de su Dios. Chicos, así no vamos a llegar a ningún acuerdo. Ahora viene mi opinión, que no quiero que se tome como un veredicto, pues respeto ambas posturas y son conciliadoras. Sin embargo, si en algo debo creer, es en esto. Se me hace imposible defender la creencia en algo en lo que no hay ninguna evidencia. Primero, porque me parece que esto se prestaría para la manipulación. Y en segundo lugar, porque preferiría invertir mi tiempo en cosas que me parecen que han demostrado ser más beneficiosas para mí y para la gente que amo. Claro que esto implicaría evadir ciertas cuestiones trascendentales, pero ¿acaso la fe no es un tipo de evasión también? Lo que va de la fe, lo que va de la razón. Tú decides. Si este video te gustó y quieres seguir viendo más como este, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. También puedes compartir este video con tus amigos. De momento se despide de tu amigo Josué y espero verte en una muy próxima oportunidad. Áspera. Ok, jóvenes, en cuanto a esto que acabamos de ver, según lo que él acaba de decir, ¿qué sería primero, la fe o la razón? Para ustedes, ¿Cómo, cómo me dice? ¿qué sería primero, la fe o la razón? Considero que primero sería la fe, que después la razón. ¿O estoy equivocada? No, no sé, igual es. Recuerden que en este punto no hay respuestas equivocadas, ¿verdad? A menos que sí. Si yo le pregunto qué es la razón y usted me dice, la razón es un mueble de cuatro patas, no, ahí sí, ahí sí no. Pero si usted me dice que por qué esto, porque el otro no está bien, o sea, está bien, en este espacio estamos para eso. ¿Por qué considera entonces usted que la fe es primero? Porque la fe es la que nos da a nosotros esperanza, por decirlo así. Nos da esa convicción que hay algo, en este caso pues Dios, que está ahí y que nos ayuda. Entonces para mí la fe, eso va primero, porque es como dar esperanzas hacia todos nosotros. Sí, si nos vamos a la Biblia menciona eso. Es más, mm, en Hebreos creo que es. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creo que así es, algo así es así lo que dice. Hebreos 11 creo que es. Y ahí lo menciona, o sea, la fe de lo que se espera, no lo vemos. Mientras que la razón trata de explicar todo eso, ¿verdad? Y a veces dicen, no es posible que esta persona se vaya a sanar porque está muy enfermo, pero nuestra fe nos dice, sí se va a sanar, tengo la fe que se va a sanar y se sana. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? Mientras que con la razón, usando el razonamiento, y casi siempre cuando se habla de razonamiento se menciona razonamiento lógico, no se habla de eso, ¿verdad? Y nos dice, no, eso fue suerte, fue algo, o no le tocaba, o es su razonamiento, es eso. Pero la fe es más allá. Pero la fe no siempre la vamos a ver desde ahí. No siempre lo vamos a ver desde el tema religioso, lo podemos ver desde incluso creer en nosotros mismos, tener fe en nosotros mismos, que incluso también lo podemos llevar a la parte de la religión, porque Dios también nos dice que creamos en nosotros. Josué, en la primera parte del libro de Josué, dice que se esfuerce y sea valiente, pero no leen la siguiente parte, dice, no te esfuerces y seas valiente y que siga los pasos de Moisés, eso es lo que sigue en ese versículo. Pero en esa parte, la fe y tiene que ver con eso y tiene que ver con creer desde mi interior que yo soy capaz. Muchas personas se pierden en el camino de ser grandes personas porque no tuvieron fe.
¿Ustedes recuerdan el nombre de sus 8 bisabuelos? Y verdad que son 8, No, verdad que son 8. Porque para que usted existiera, ahí tienen que haber 4 abuelos. Abuelo, abuela, abuela, abuelo, de papá, mamá. También tienen que existir 8 bisabuelos para que existan esos 4 abuelos, y así sucesivamente. Y nosotros generalmente no los conocemos porque quizás ellos no tuvieron la fe suficiente en ellos como para dejar algo, como para dejar su nombre escrito en los libros de historia. Actualmente existen bisnietos, no creo que tataranietos de Francisco Morazán. Y ellos sí saben quién fue su tatarabuelo, porque él sí tuvo la fe en sí mismo. Aunque al final tuvo detractores, al final no pudo hacer lo que quería, pero el problema es que la fe en nosotros mismos también puede ser así. Es más, actualmente, no sé si ustedes lo han escuchado, se habla tanto de la vibración, de que nosotros somos energía, de que nosotros podemos atraer cosas, y en realidad usted lo puede comprobar, puede saber si eso es cierto o no. Porque si usted está con la idea de que a usted le va a ir bien las cosas, le va a ir bien, 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 y ojo, no es que se está cuestionando y se está engañando solo, al contrario, está teniendo fe, entonces usted le va a ir bien. Imagínense, muchas personas quisieran estar aquí hoy recibiendo una clase, porque eso les daría la idea, o les estaría haciendo a ellos tener un paso más para poder llegar a hacer lo que quieren ser. Créanme que hay muchas personas que quisieran estar ahí en su lugar, aunque con dificultades, porque no sé qué dificultad tiene usted para estar acá, no sé si no tuvo ninguna o sí tuvo dificultades o tiene muchas cosas que hacer, pero igual aquí está y está a punto de lograr su objetivo. Ya hace falta menos con estas clases que usted va a pasar ahorita, van a faltar menos clases todavía. Entonces, eso es creer en usted, aunque usted no lo diga, no, pero yo nunca he pensado que eso sea fe, pero en realidad sí es fe. Fe en que usted lo puede hacer, confianza en que usted lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, en esa parte, jóvenes, la fe es muy importante, ¿verdad? Y visto desde el tema de la filosofía, vienen de ahí, o sea, ¿qué es la fe? ¿Y por qué hay una diferencia con la razón? Vamos a encontrar un punto, y ya eso lo voy a dejar a ustedes individualmente, vamos a encontrar un punto de cuál es la similitud o cómo puedo usar la fe y la razón en mí, cómo puedo usar las dos para lograr lo que yo quiero, porque en realidad, jóvenes, si nosotros no aprendimos nada en esta clase de filosofía, no aprendimos a pensar, no aprendimos a reflexionar, entonces en realidad perdimos nuestro tiempo. Pero si en realidad sí aprendimos a pensar, si aprendimos a reflexionar, a tomar las ideas, a conjugar ideas, a tener otra visión, entonces en realidad sí aprendimos algo, y créame que eso abre mentes, eso hace que usted piense diferente, ¿verdad? La tarea para la siguiente semana, jóvenes, y esta sí va para todos, para Marlene, Jonel, Paulina y Maylin, todos los que están acá, es que ustedes van a escribir, igual ahí en el post, van a escribir una idea, una pregunta, así como hicimos con los temas anteriores, una pregunta, y sus demás compañeros van a responder esa pregunta de acuerdo a lo que ellos piensan. Recuerden, no hay respuestas buenas ni malas, eso sí, extiéndanse un poquito, no me diga sí, no, o yo creo